nombre del colegio, de la institución, de la congregación, le doy la bienvenida y le agradezco a su vez por estar con nosotros. Adelante, No, don Francisco, lo gracias, gracias escuchamos. Marcela. Ujú. Bueno, yo soy profesor de historia desde hace 41 años. Estaba recordando, nunca he dejado de hacer clases, nunca. Ni siquiera los 8 años que estuve en La Moneda como ministro. Ahí no podía hacer un curso de pregrado, porque es imposible, pero no abandoné los cursos de posgrado en la Alberto Hurtado, en la Universidad Alberto Hurtado. Yo soy amigo de los jesuitas, que no se enojen los salesianos, ¿ya? Aunque tengo el mejor recuerdo del salesiano más importante, Silva Enrique. Además que tengo entendido que inauguró, fundó el colegio, así que mejor todavía. Exacto. Quiero decirles que hoy día hago clases en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Alberto Hurtado de pregrado en ambas escuelas de periodismo, las asignaturas de Historia de Chile y Historia de Contemporánea. Esa es lo que más me gusta a mí. Y por eso no lo he dejado de hacer nunca. Y además, bueno, yo me dedico harto a la política también, soy primer vicepresidente del PPD. En tanto tal, o por mi pasado, me invitan a la televisión, los paneles, etcétera, en la radio. Pero eso es como, siendo importante, no es lo más relevante en lo que me pasa a mí. O sea, si donde yo mejor me siento es en una sala de clase, claramente. Claramente. Incluso cuando fui vocero 2 veces, me sentía como haciéndole clase a los periodistas. ¿Estamos? Y cuando me entrevistaban en la televisión, el profesor de desarrollo, ustedes son todos profesores, una enorme capacidad de síntesis, de cómo transmitir en poco una idea. Tenía facilidad para eso, ¿ya? Lo tercero es que la pregunta que tú les haces a los alumnos que van a estar en los próximos 20 años, yo tengo 66, es altamente probable que me muera antes de los 86, como fumo como empedernido. Pero precisamente los alumnos de ustedes van a ser los que nos van a reemplazar, a mí antes que ustedes, obviamente. Y yo te diría que cuando vi el lechero, digamos, buenos cristianos y con honestidad, bueno, esa es la marca que deben tener estos muchachos. Y así como los jesuitas me enseñaron, aunque yo no estudié en colegio jesuita, pero soy amigo de Fernando Monte y de Felipe Berrío, me gustó mucho una consigna que tienen los colegios jesuitas: entrar para aprender y salir para servir. Y yo creo que la marca de un estudiante formado en el cristianismo y en el catolicismo debe ser esa, pero sin perderse: servir. Ahora, de repente hay una contradicción entre la vida personal, la construcción de una familia y los demás, pero no son excluyentes. Tú puedes trabajar para los tuyos, el pequeño grupo. Yo mañana cumplo 43 años de matrimonio, mañana. Más 3 de pololeo, 46. O sea, llevo 2/3 de mi vida con la misma señora. Lo que no significa que me haya portado siempre bien, ¿no? Pero así es la vida, ¿ya? Y tengo 3 hijos, la mayor de 42, periodista de la Universidad Católica, madre de 5 nietos, 5. La segunda, educadora diferencial de la Universidad Mayor, madre de 3. O sea, sumo, tengo 8 nietos. ¿Ya? Que una cosa espectacular los nietos. ¿Eh? Joden un rato, tú te puedes ir al tiro, mientras que los hijos tenés que aguantarlo, ¿no? ¿Ya? Pero eso es lo que te perdiste, pues, Osvaldo. Oye, y el tema que me colocaron es enorme, enorme. Pero yo quisiera decirles cuál es mi convicción más profunda, habiendo estado metido de aconcho en los últimos 40 años de la historia de Chile. A mí lo que me encantaría dejarle a nuestros alumnos es un país distinto. Y que dijeran la constitución nueva, que espero que aprobemos en octubre,
después del artículo 1, que es esencial, yo colocaría en el artículo 2 que Chile es un Estado social de derechos. Así es el titular, ¿eh? Estado social de derechos. De tal manera que el hecho de nacer en Chile hoy día, en Cerro Navia, La Cisterna o en Las Condes, donde yo vivo casi toda mi vida, uno tenga, por el solo hecho de nacer en Chile, ciertos derechos esenciales garantizados. Y como son tantos, me voy a remitir a 5, que lo he pensado harto, ¿eh? Que son los que cruzan la vida de una persona. Hombre o mujer, inmigrante o no, minoría sexual, pueblo originario, lo que ustedes quieran. Y hay algo que nos cruza en la vida. La salud, para poder vivir. La educación, para desarrollarse como ser humano. La vivienda, para tener un techo, un hogar. El trabajo digno y decente, que es fundamental. Y finalmente, al final de los días, una pensión digna. Ese es el Chile que, si ustedes me preguntan, a mí me gustaría mirar y pensar en los alumnos. Un Chile que tenga ese piso mínimo de dignidad civilizatorio y de ahí para arriba el mérito. De ahí para arriba el esfuerzo de cada uno. Y no obstante todo lo que hemos avanzado, les voy a colocar un ejemplo que tiene que ver con ustedes como grupo, ¿eh? Y miren el ejemplo, que se los digo a mis alumnos y me entienden al tiro. Voy a colocar 3 alumnos. Hoy. Pedro, Juan y Diego. Con una diferencia. Pedro estudia en un liceo municipal, Juan en uno particular subvencionado y Diego en un particular pagado. Les advierto que yo siempre estudié en colegio particular pagado. Y mis hijos, los 3 en particular pagados. Pero síganme bien. De Pedro, Juan y Diego, hoy en Chile, los Pedros son el 39% de la matrícula. Los Juanes son el 51% de la matrícula. Y los Diegos son el 9% de la matrícula. Ustedes son particular subvencionados, ¿no es cierto? Ya. Sí, particular subvencionado. Pero ¿cuál es el problema? Pedro, la inversión que hace el Estado en él es de más o menos hoy día 100.000 pesos mensuales. Juan recibe los mismos 100.000 del Estado, más lo que va quedando de financiamiento compartido que ponen los padres. La última vez que vi una número, el financiamiento compartido hace 2 años en promedio, era 21.000 pesos mensuales. ¿Estamos? En promedio. Y Diego, particular pagado, que no recibe en buena hora un peso del Estado, sus apoderados pagan más o menos en promedio 350.000 pesos mensuales. Entonces, Pedro 100, Juan 120 y Diego 350. ¿Y qué pasa? Que hay un minuto de la vida que están sentados en la misma sala, Pedro, Juan y Diego, que es el minuto que dan la misma prueba. Bueno, antes la dieron en el CIMSE, pero la prueba más relevante, la PSU. Entonces, teóricamente, los 3 están dando en la misma sala la misma prueba con el mismo lápiz y la goma. Pero el resultado es distinto. Última PSU. Pedro 450 puntos. Juan 500. Diego 600. Y ahí marca la vida. Ahí marca la vida. Porque esto es como una carrera de 400 metros en que Pedro está en la línea de partida, Juan 25 metros más adelante y Diego 50 metros más adelante.
les coloco ese ejemplo real para demostrarles que no obstante todo lo que se ha avanzado, sigue siendo Pedro en un momento de igualdad desigual frente a Juan y sobre todo frente a Diego. Y eso es lo que llega, y seguro ustedes como educadores lo han visto, a los rankings del día siguiente de la PSU. Cuando salen los 100 mejores colegios en PSU, 95 son particulares pagados, 3 particulares subvencionados, 2 municipales. Entonces la desigualdad empieza, por así decirlo, desde chiquitito en Chile. Y por eso mi obsesión de siempre, de cómo construir una sociedad más igualitaria en la base, en el piso, no igualitaria en el resultado, porque es imposible que seamos todos iguales, pero por lo menos un piso mínimo en que todos tengan las mismas condiciones, en salud, en vivienda, en empleo, en trabajo y en pensiones, un mínimo. Otra consideración que les digo, que a mí el valor supremo en mi vida es la libertad. Creo que es esencia del ser humano, la libertad. Pero para que sea de verdad la libertad, tú tienes que tener un mínimo de igualdad, para que la carrera sea de verdad. Yo no le puedo exigir a Pedro, de la comuna de San Ramón, vecino de ustedes, o de Cerro Navia, o de La Pintana, oiga, usted es libre. No, no, no. Está marcado por el origen. Ustedes saben que todas las CIMSE tienen resultados que dicen relación con el ingreso de los padres. Entonces, uno podría incluso, alumnos, escúchenme bien, incluso, voy a hacer una caricatura, definir el destino de un ser humano en Chile hoy, en proporción, por eso que es una caricatura, pero para que se me entienda, uno podría definir la vida de alguien preguntando dónde nació. Si nació en la comuna más pobre de Santiago, que es Los Espejos, cercana a ustedes, es muy distinto que nacer en la comuna que vivo yo, en Las Condes. Pero completamente distinto. Entonces yo le podría decir al de Los Espejos que va a acceder con dificultad al prekinder, con dificultad menor al kinder, que va a ir a la escuela municipal a 100 lucas mensuales de inversión, que si pasa cuarto medio y termina, es probable que tenga promedio 450 puntos, promedio 450 puntos, y ahí entonces vamos a un centro de formación técnica o literalmente al trabajo. O lo peor de todos, ustedes saben cuántos jóvenes entre 18 y 24 años hoy en Chile, hoy, se llaman ninis, o sea que ni estudian ni trabajan. 500.000, medio millón de jóvenes, hombres y mujeres, entre 18 y 24 años, ni estudian ni trabajan. Entonces, lo que les quiero decir, para reafirmar mi convicción, es que el Chile próximo tiene que ser un Chile mejor que el de hoy día, sustantivamente mejor. Porque el Chile de los últimos 30 años tuvo 2 marcas para la historia, pero tuvo un tumor junto a esas marcas para la historia. Una marca fue la disminución de la pobreza. El 11 de marzo de 1990, y de acuerdo a las estadísticas oficiales, de cada 100 chilenos, 68 vivían bajo la línea de la pobreza. Hoy día son 8. Lamentablemente tengo que decirles que la pandemia nos va a llevar a duplicar eso, a 15 o 16. Ese es el principal logro de los últimos 30 años. Haber sacado de la pobreza al 68% de los chilenos, que generaron la clase media que todavía conocemos, que es hipervulnerable además, porque le va mal como está ocurriendo hoy día y puede caer inmediatamente para atrás. Ahora, eso se logró en parte porque Chile nunca creció tanto económicamente como en los últimos 30 años. Nunca. Pero esto fue acompañado
por un tumor canceroso, en que por lo menos, hablo por mí nomás, nos ganó el tumor, que es la desigualdad. O sea, un país puede crecer, puede disminuir la pobreza, pero mantener brechas de desigualdad enormes, que es lo que yo creo que motivó la rebelión de octubre del año pasado. Y les voy a poner un solo ejemplo, nomás, para no latearlos con datos, aunque hay llenos de datos, pero un solo ejemplo. Y yo también se lo digo a mis alumnos de la universidad. Les voy a hacer un ejercicio, les digo a mis alumnos. Voy a arrendar una micro, esto es de mentira, es un ejercicio, ¿no? Los voy a subir a la micro. La escuela mía, en las dos escuelas que trabajo están en Santiago Centro. Una en la calle Vergara y la otra en la calle Cienfuegos. Está cerquita. Los subo a la micro y los voy a llevar a una esquina. Vitacura, esquina de Américo Vespucio. Ustedes se van a bajar y les doy media hora para que recorran la manzana. Y cuando vuelvan, les voy a decir, ustedes estuvieron por media hora en Holanda. Holanda. Porque el ingreso per cápita de Vitacura es de $60.000. Eso es Holanda, hoy día. Ya, me lo subo a la micro. Y me voy por la micro por Américo Vespucio. Después tomo Vespucio Sur. Y me salgo de la carretera y entro a Los Espejos. Les digo que se bajen en Los Espejos, que recorran media hora la manzana. Y les digo, ustedes están en el corazón de África. Los Espejos tiene como $2.000 per cápita. Dicho de otra manera, se lo explicaría un japonés o un alemán. Tú puedes recorrer Chile entre Europa, Holanda y África, el Congo, en 25 minutos. Eso es lo que se demora uno en una micro entre Américo Vespucio, Corapoquindo, Vitacura y Los Espejos. En 25 minutos. De tal manera, yo hablo por mí, les reitero, mi gran fracaso personal es haber colaborado con el presidente Lago y la presidenta Bachelet en cerrar la brecha de pobreza, pero no pudimos cerrar la brecha de la desigualdad. Razones hay 1 millón, responsabilidades 1,5 millones, culpas 2,5 millones, pero esa es la cruda y santa verdad. Marcela, me encantaría que los alumnos preguntaran. Qué bueno, justamente estábamos en eso, Francisco. Recibía yo por chat de manera interna el requerimiento de los estudiantes para hacer preguntas, porque hemos tenido Ahora, otras charlas en donde no se ha puras podido. preguntas. Entonces, muchas gracias, qué bueno, es una excelente oportunidad. Vamos Entonces, a hacer una conferencia de prensa. perfecto. Chiquillos, entonces, la idea es que puedan activar el chat para que don Guillermo, que es nuestro orientador, vaya leyendo las preguntas. También la otra modalidad es que cuando puedan levantar la mano, ¿cierto?, pidiendo la palabra ahí para ver si tienen alguna formulación de alguna de las preguntas. Así que Vamos a estamos a la espera. responder cada 3. Cada 3, perfecto. Muy bien. Estoy con mi papelito aquí. Ya, pues, muchachos. Vamos. A ver si van apareciendo y se animan. Los profes que pregunten. Hay varios profes presentes hoy día, así que también Sí, es pues, un el colega de la técnica. Para dialogar. Ahí ya empiezan a aparecer. Ahí ya empiezan a aparecer. Guillermo. Es que sabe que el chat es muy cortito. Sí. No lo alcanzo a agarrar. Ya, vamos al tiro. ¿Cómo ve el futuro en la presidencia del país? Me refiero desde el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí hay una primera, después dice otra, ¿cómo solucionaría usted la desigualdad? Ese lo alcancé a notar. Ya, ahí van dos. Dos. Después
¿Cómo Dice, visualiza a Chile después de la pandemia? Ah, muy bien. Ya. Ya, ahí quedémonos, ahí quedémonos. ahí quedémonos, listo. Respondo Perfecto. cortito para que haya más preguntas. Después de la pandemia vamos a ser más pobres, más desiguales y menos ricos por los próximos 2, 3, 4 años. O sea, a ustedes, muchachos, les va a tocar lo más duro. Saquen la cuenta que este año el país va a decrecer entre un 6 y un 8%. Entre un 6 y un 8%. El desempleo lo más probable es que llegue ahora, el próximo mes, a 20%. No, olvídense lo que nos va a tocar, sobre todo ustedes. Entonces, eso es lo que tenemos después de la pandemia. Lo que refuerce mi argumento, un país más pobre, más desigual y menos rico requiere darle más mínimos derechos a los que van quedando atrás. Segundo, el futuro después de Piñera presidencial, muy claro. Si la elección fuera el próximo domingo, este que viene, el presidente es Lavín. A mí no me gusta, pero aunque yo estoy todo el día con él en los paneles, pero y si el próximo domingo fuera la segunda vuelta, cáchense lo que les voy a decir. La segunda vuelta hoy día es entre Lavín por la derecha, Jadwe del Partido Comunista, una pareja. Entre Lavín de la derecha y la presidenta del Colegio Médico, segunda pareja. Entre Lavín de la derecha y la Beatriz Sánchez. Eso es hoy. Así que ese es el futuro. A mí no me gusta más nada, pero es la realidad. Y tercero, lo más difícil, ¿cómo combatimos la desigualdad? Yo diría que hay dos, para no latear, dos cosas que son fundamentales. Uno, que el país crezca económicamente, porque si la torta no crece, pero lo otro es que si la torta crece, el Estado pesque la torta y la distribuya mejor. Les voy a poner un ejemplo a propósito de torta. En Chile hoy, alumnos que me están escuchando, imagínense que son invitados a un cumpleaños con 100 personas. 100. 100. Gran cumpleaños. La mamá o el papá o los dos hacen una torta de chocolate para 100. Llega cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Llega el momento de repartir la torta y un invitado, uno, se come el 30% de la torta. Ese es un ejemplo alimenticio de cómo se distribuye el ingreso en Chile. El 1% más rico de Chile captura el 30% del ingreso. Ahora, ese compadre que se come el 30% de la torta, vamos a tener que llevarlo al hospital, pero ese es otro problema, ¿ya? Sobre todo si es de chocolate con manjar, imagínense. Osvaldo se ríe, ¿eh? Francisco, Me tinca que le gusta la torta a Osvaldo, ya. Francisco, hay una pregunta acá que me parece muy interesante y está en el contexto de la conferencia, está mirando un poco más allá. A ver, Para hacer efectivo esto de salud, educación, vivienda como pilares y otros más que mencionaba, dice Francisco Rosas, entonces el primer paso en la Constitución sería renombrar a Chile de Estado subsidiario a Estado solidario. esa es la clave. El que me hizo la pregunta dio la clave. Porque habría que cambiar un solo concepto. Todo lo demás se da por añadidura. La Constitución del 80, Jaime Guzmán, sin escribirlo, ese es el talento de Guzmán, ¿eh? En los hechos colocó el principio de la subsidiariedad, que tiene una lectura cristiana antigua, pero que nada que ver con la lectura neoliberal. ¿Qué es el principio de la subsidiariedad? Lo que no pueda o no quiera hacer el privado, lo hace el Estado. Resumen de esa política. Ejemplo, salud. Los que estamos en ISAPRE, yo, somos el 17% de los chilenos. ¿Por qué las ISAPRE nos acepta? Porque somos negocio para ellos. Ganan plata. Y los chilenos que no están en ISAPRE no es porque no quieran,
sino porque no les conviene a la ISAPRE. ¿Quién recoge a esos chilenos que la ISAPRE no los pesca? El Estado. Entonces, sistema de salud público en Chile, FONASA, 80% de los chilenos. Sistema privado de salud, ISAPRE, 17% de los chilenos. Me faltan 3, las Fuerzas Armadas y Carabineros, que tienen un sistema propio de salud. Este es un ejemplo. Entonces, si cambiamos subsidiariedad, con lo que les acabo de explicar, por solidaridad, esa palabra te cambia inmediatamente la lógica de la Constitución. Porque ¿cuál sería la derivación de solidaridad? Un Estado social de derecho. ¿Y cómo sería un Estado social de derecho en salud? Un solo sistema de salud. Que mi 7% de cotización vaya a un fondo común y no solo para mí. Porque como mi 7% en relación a mi ingreso, que está en el 5% de mayores ingresos de Chile, si me sacan el 7% es negocio para el ISAPRE. Pero cuando yo pongo mi 7% es para mí, pues, no para el conjunto. Cada uno rascándose con sus propias uñas. Y hay que transformar eso en que todos nos rasquemos para el conjunto, no solo para uno. Ese es un principio cristiano elemental. Ya vamos a la segunda jornada de preguntas. Sí, hay una interpretación más bien, o una mirada dentro del contexto que le planteaba. Mauricio dice, ¿cuál cree usted que es el camino para reducir la desigualdad? Yo le agregaría además, desde la dimensión pedagógica de formación suya, que para formar estos jóvenes en el futuro, para esta sociedad que se vislumbra, digamos, con una mirada positiva, ¿qué debería agregarse o quitarse del currículo? Tanto en la universidad como nosotros dentro de nuestro currículum de educación media. ¿Qué es lo elemental o lo fundamental? Haciendo una referencia a Gabriel Castillo, también Premio Nacional de Educación, ¿qué es lo esencial en la educación? Mira, como he hecho clase 41 años seguidos en las más diversas instituciones, mira, lo que enseñamos en todos los niveles es, por una parte, conocimiento específico y por otra parte, actitud frente a ese conocimiento. Lo que menos enseñaría yo es conocimiento específico, porque eso va cambiando muy rápido. Y lo que más enseñaría yo es preparar al ciudadano para la vida, tanto familiar, social y laboral. Y prepararse para esa vida requiere más horas de filosofía, más horas de historia, más horas de ciencias sociales, porque ahí tú vas formando un carácter, un criterio. Lo otro lo vas aprendiendo en la vida. Entonces, como yo siempre he hecho clases, salvo mi práctica que la hice en el Liceo 7 de Hombres ahí de Irarrázaval, toda mi vida he enseñado en pregrado. Lo que yo descubrí es que la especialidad va cambiando, en lo técnico, pero lo que permanece es la formación humana, los códigos, las conductas, los principios, los valores, eso permanece. Lo demás va cambiando. Mira la revolución tecnológica en los últimos 10 años. Entonces, tu pregunta, yo diría, más énfasis en la formación humanista y obviamente formación científica, pero siempre considerando que la formación científica va evolucionando tan rápido que es un aprendizaje permanente. La otra también, pero las bases de un buen ser humano están en la formación escolar y universitaria. Francisco, lo quiero llevar ahora al mundo económico. Parece ser que nuestros jóvenes y nosotros mismos estamos atrapados en modelos económicos. Y bajo esa mirada más bien humanista que usted tiene, ¿cómo ve estos próximos 20 años
cómo romper a partir de nuevos modelos económicos esta brecha. Creo que es interesante que los jóvenes también sepan eso. Lo que pasa es que el cambio tiene dos dimensiones, un cambio social, obviamente, y un cambio cultural. Les voy a dar otro dato, perdonen, pero a mí me gustan los datos para la evidencia. En septiembre del año pasado salió la encuesta de presupuestos familiares del INE, formal, oficial. El 80% de los chilenos de las familias no llega a fin de mes, de acuerdo a sus ingresos y sus gastos. Y eso explica el endeudamiento. Impresionante en Chile el endeudamiento. ¿Qué es lo que lleva a la familia al consumo? El bombardeo permanente de una cultura de mercado. Y la cultura de mercado se sostiene en la necesidad de consumo permanente. Permanente, es un ciclo permanente. Es una bola de nieve que nunca termina. Eso se da particularmente en las capas medias, en la competencia. Si estoy viviendo en una villa de las casas iguales, pero el compadre al lado se compró un auto mejor que el mío, ¡la mierda! A comprarme el auto. Esa lógica es cultural. Vivimos en una sociedad que incentiva el consumo. Eso por una parte. Y por la otra, fíjate que el tema es cómo romper una sociedad desigual es garantizándole a los chilenos un piso de igualdad, un piso razonable, digno, sostenible. Esa es la forma de romper la desigualdad que estamos planteando. Y de ahí por eso que ando con el tema de los derechos, del Estado Social de Derecho, como yo te diría que es el principal paso para empezar el cambio sustantivo. Marcela, ¿me quieres ayudar ahora porque me perdí en el chat? ¿Ya? Sí, hay una pregunta que es bien interesante, Francisco, un poco tomando el elemento inicial de que estamos de alguna manera vinculados al lugar donde nacimos y eso determinaría, por así decirlo, nuestra condición. Pero ¿cuáles son los elementos que pueden marcar esa diferencia? Hay un joven que aquí hace una pregunta y dice, entonces, ¿qué hago para salir de ese estado? ¿Cuáles son los elementos que hoy día poseo para poder romper con ese determinismo, ¿no? Del que se habla? ¿Qué hacer? Bueno, ocurre. Esto no es blanco y negro. Cuando yo hablo de los grandes números, porque los grandes números te están expresando las tendencias, ¿ya? Pero si alguien vive en situación de origen precaria, ahí se juega mucho también el grupo familiar, el apoyo del grupo familiar, y un esfuerzo doble, triple o cuádruple. Porque ese muchacho que está en la escuela de Los Espejos, con condiciones de infraestructura infinitamente inferiores a una escuela de colegio particular pagado, puede romper excepcionalmente, como individuo lo puede hacer. Y de hecho se hace. De hecho, algunos colegios lo logran romper la brecha. Se puede, obviamente, pero con un esfuerzo que es sobrehumano para romper el esquema. Pero como no todos hacen eso, por 25.000 razones, la tendencia es la que yo decía al inicio en el ejemplo, que es la reproducción de la desigualdad. Y eso en educación se ve hasta el cansancio en las pruebas CIMSE. Fíjate que el presupuesto de educación pública ha crecido como 14 veces en términos reales, entre el 90 y el 2000. Pero seguimos, ¿cuál es la principal inversión del Estado en un alumno? Es la subvención. A ver, le damos un ejemplo concreto. Lavín, alcalde de Las Condes, administra 9 liceos municipales. 9. Hay como 80 colegios particulares pagados, pero hay 9 municipales. ¿Cuánto? Yo le preguntaba esto, ¿cuánto recibe? 100.000. Pero como Las Condes tiene mucha plata en tanto comuna, Lavín dobla. Le pone 100.000 más. Y el solo hecho de que en vez de ser 100 sean 200,
lleva el puntaje promedio de los municipales de Las Condes a 550. O sea, sube 100 puntos. El promedio de los municipales nacional son 450 y en Las Condes, colocando 100.000 más, lo que implica mejor infraestructura, más gimnasio, más computadores, más sueldo para los profesores, 100 puntos. En la prueba, en la PSU. Hay un ejemplo concreto, sin ir a ningún seminario. Ahí está. Más preguntas. Unido a eso, y que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos desarrollando durante esta semana, ¿qué formas tenemos nosotros, ciudadanos comunes, ciudadanos de a pie, como suelen llamarse, ¿cierto? Los mismos chiquillos de terceros y cuartos medios que se están formando, de contribuir a un cambio en el país? Y dice el chiquillo que pregunta, que Sebastián dice, entre paréntesis, además de protestando. ¿Qué podríamos hacer? ¿Dónde está el cambio en el ciudadano común y corriente? Bueno, voy a dar una receta muy simple. Que se levanten a votar cuando haya que votar. No hay que hacer ningún curso, no hay ningún seminario. Levantarse a votar y mirar las distintas opciones. ¿Con cuál me identifico más? ¿Qué opción quiero apoyar? Es el cambio de verdad, en un sistema democrático, obviamente. Lo que no quita marchar, lo que no quita protestar, lo que no quita tocar la cacerola, pero yo podría estar tocando la cacerola el año completo, y si no me levanto a votar, ganan los otros, obvio. En la medida que yo estoy convencido que la única forma que nos entendamos en un país civilizadamente es por el voto, no por el balazo. Más preguntas, ciudadanos. Nos saltamos un poco al tema político. Dice, ¿por qué en general los gobiernos de nuestro país han potenciado la producción de materias primas? Benjamín Leiva lo pregunta un estudiante, dejando de lado las inversiones en productos más elaborados. Por ejemplo, vender el litio en vez de vender la batería, dice. Que era algo que conversamos también con el profesor Massa. Lo que sucede es que Chile está inserto en una estructura que viene de la Revolución Industrial, donde se dividió internacionalmente el trabajo. Los países que originarios de la Revolución Industrial, por su desarrollo científico y tecnológico, generaron la máquina. Con la máquina tenían un problema. ¿Quién colocaba la materia prima para la máquina? Y la materia prima no la tenía Inglaterra, ni Francia, ni Italia. La teníamos nosotros, los africanos y los asiáticos. Y eso derivó en el imperialismo. ¿Por qué África fue colonia de Europa solo a partir del siglo XVIII? ¿Por qué no fue en el siglo V? Porque en el siglo V Europa no tenía máquinas. Era una sociedad feudal, medieval. Pero en el siglo XVIII-XIX Europa tenía máquinas. Entonces los ingleses inventaron la máquina para tejer. El problema es que no tenían algodón. ¿Qué hicieron los ingleses? Conquistaron la India. ¿Qué producía la India? Algodón. Yo, imperialista británico, conquisto la India, pesco el algodón, lo traigo a Liverpool, hago el pantalón y para más remate se lo vendo al hindú, el pantalón. Negocio redondo. Chile, desde Bernardo Higgins, se insertó en ese mundo. Entonces, en el siglo XIX, oro, cobre, plata, entre 1880 y 1930, salitre, después cobre. Hoy día exportamos como 5.000 productos, pero quiero decirles algo. 7 de esos productos, 7, dan cuenta de más de la mitad de las exportaciones. Cobre, molibdeno, forestal, salmón, harina de pescado. Ahí le nombré 5 productos
que son más o menos el 60% de lo que nos entra en plata. Y eso que exportamos más de 5.000. Hasta arañas pelúas exportamos. Entonces, al alumno que me hizo la pregunta, es un tema que es como una camisa de fuerza que te lo coloca el sistema internacional. Ahora, hay países, Finlandia, igual que Chile, productor de cobre. ¿Saben lo que hicieron los finlandeses? Siguieron vendiendo cobre, pero dijeron nos vamos a especializar en fabricar las máquinas que usa la industria del cobre. Y hoy día en Finlandia gana más plata vendiendo las máquinas al mundo que producen cobre que su propio cobre. Noruega, parecido a Chile. Salmón, petróleo. Entonces el desafío es muy difícil, ¿eh? No cuesta nada decirlo. Es siempre incorporando más valor agregado a lo que vendemos a partir de la materia prima. Por definición, y con esto termino el ejemplo, si yo soy forestal y echo abajo un pino, le quito la rama y los pájaros y lo vendo, se llama rollizo eso, vale 10. Si con el mismo pino, sacado los pájaros y las ramas, hago un mueble, vale 50. La trampa, en general, es que nosotros le vendemos el pino al italiano, nuestro pino se transforma en Italia en mueble y lo compramos. Ese es el peor de los mundos. Pero así ha sido parte del desarrollo económico tercermundista y latinoamericano en particular. Profesor, acá hay una pregunta que también tiene una mirada más allá, seguramente está pensando en su formación. Dice, ¿qué le parece a usted una economía mixta para romper el actual modelo neoliberal, dándole más énfasis de esta forma al Estado? Es que el Estado es fundamental. Me quedó pendiente algo cuando me preguntaron cómo se combate la desigualdad. Me alcancé a decir la mitad nomás, por el crecimiento. Pero además, ese crecimiento tiene que ser redistribuido por el Estado, no queda otra. Aquí no hay buena onda, no. El Estado. ¿Y cómo el Estado ayuda a una sociedad más igual? Bueno, gastando más en educación, invirtiendo más que gastando más en educación, que la subvención pase de 100.000 a 200.000 modelo Lavín. Eso es mucha, pero mucha plata. Y eso obliga entonces a un ajuste tributario. En Chile se pagan muy pocos impuestos, no les crean cuando les dicen que estamos llenos de impuestos. En Chile hay aberraciones, es el único país del mundo donde los impuestos indirectos, IVA, son más relevantes que los impuestos directos a la renta. En el mundo, los impuestos al ingreso de las personas son mayores en volumen que el impuesto indirecto. En Chile es al revés. Recauda más el IVA que el impuesto a los ingresos de los medianos y altos ingresos. Entonces una reforma tributaria de verdad es fundamental. Fundamental. Y ahí eso va a ser, olvídense, ¿eh? Olvídense. Sacarle un peso al 1% más rico, ¡uf! Alguien tiene la puerta abierta al tráfico, te acabo de escuchar. No sé de dónde será eso. Cierre la puerta, compañero. Francisco, mire, hay preguntas, voy a unir dos profesores. Una de ellas, la profesora Lilian, plantea que si usted se postularía, o más que postularse, ¿qué haría si fuese ministro de Educación en un futuro gobierno de su coalición? Ministro de Educación, ¿ya? Pensando en las principales reformas que habría que hacerle al sistema. Y unido a eso, otro profesor, don Rafael, pregunta ahí, ¿qué opina usted y cómo se puede solucionar el tema de la desigualdad para la preparación al ingreso a las universidades estatales y particulares? Y un poco meternos ahí en esa realidad de la educación privada versus la estatal en la educación superior, pensando que estos chicos de cuarto medio desean y están trabajando para ingresar a la educación superior. Mira, más allá de la persona, yo en educación haría, o sea, además no es un problema que lo descubra yo, está hiper estudiado. Para cerrar la brecha en educación, la clave son dos elementos.
mejorar la gestión, la pega que haces tú, Marcela, como directora, y mejorar los recursos. Esa falsa dicotomía que es solo mejor gestión, sin más recursos, no vale. O al revés, solo más recursos, si no mejora la gestión, tampoco vale. Eso es clarísimo. En todo orden de cosas, además. ¿Ya? Y lo segundo, se me fue, ya me cansé. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? ¿Cómo mejorar el tema del ingreso a las universidades estatales versus privadas? Ya, Y mira. todo lo que tenga que ver ahí con la diferenciación entre educación pública, por así decirlo, y privada, propiamente Mira, tal. la clave, si yo estuviera en cuarto medio, me fuera razonablemente bien y tuviera que postular, bueno, yo privilegiaría la Universidad de Chile, con todo respeto a mi compañero de la Universidad Técnica, pero USACH hoy día, ¿ya? Porque es parte de mi tradición. Pero la clave que hay que fijarse, síganme bien en esto, porque en esto se ha avanzado mucho, ¿eh? Eso era un despelote hace algunos años atrás, es la acreditación de las universidades. O sea, por definición ya la ley exige, en un plazo de 2 o 3 años, que la universidad, IP o CFT o se acredita o se cierra el boliche. Ya ese es un paso sustantivo. A mí la acreditación de repente no me gusta porque es demasiado blanda, ¿estamos? Pero déjame contarles la experiencia de las dos universidades que yo trabajo. Las dos son, en mi opinión, tan buenas universidades como las estatales. Una con orientación jesuita, la otra con una cosa bien laica, la Diego Portales. Ninguna tiene fin de lucro. Ninguna hace negocios con la matrícula. Y la gratuidad ayuda mucho. Quiero decirles que cada vez que yo me paro frente a mi curso, el Alberto Hurtado, que es primer año, vienen recién llegando. Este año no lo hice porque estábamos con pandemia, pero el año pasado era una locura, eran 72 alumnos. No miento, estaban divididos en 2 cursos. De los 72, 58 estaban con gratuidad. En la Alberto Hurtado. Y en la Portales más o menos 1/3 de mis alumnos, con gratuidad. ¿Por qué tiene gratuidad la Portales y el Alberto Hurtado? Porque acreditaron calidad. Obvio. De hecho, estas dos que hago clase, hace como 2 meses fueron aceptadas en el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena, donde están las 27 universidades tradicionales de Chile, la Chile, la Católica, la USACH, etc. Entonces, alumnos, lo que más importa, sea CFT, IP o universidad, es la acreditación, la historia de la universidad, la pluralidad de esa universidad. Porque hay universidades militantes. Y yo he aprendido que lo peor es una universidad militante. Porque te forman una dirección, ¿no? Y la vida es mucho más diversa que una sola dirección. Eso es lo que diría yo, distinguida a Marcela. Más preguntas. Muy bien. Guillermo, Estaba atrapado con el perro que ladraba. Ah, ¿Qué pasaría si el Estado chileno pasara a una política proteccionista a la vez que desarrolla la industria nacional? ¿Esto serviría para que Chile pasara a ser visto como productor? no. Porque no hay país en el mundo hoy día, particularmente los latinoamericanos, los asiáticos, los africanos, la revolución cubana, la revolución china, la revolución vietnamita, que no mire el mundo como un solo mercado. Entonces lo que vivimos entre los 30 y los 70, que fue el modelo distinto, no da para una economía como la chilena. Es mucho mejor que tú tengas una demanda de 7.000 millones de seres humanos, que es el mundo hoy día, que de 18 millones de seres humanos, que es los chilenos. Ahora, lo que no quita que la industria, la tecnología y la ciencia le coloque valor agregado a nuestras materias primas. Ese es el rol de la industria en Chile.
pero no es de sustituir importaciones. O sea, por decirte algo, hacer autos en Chile. Lo hicimos, ¿ah? En los 60. O sea, el auto se hacía en la Fiat en Rancagua. Como yo tenía 18 años, el 73, yo viví los dos modelos económicos. Lo viví, o sea, no es que no solo lo leí, lo viví. Entonces en Rancagua se fabricaba la Fiat. No en Rancagua, entre Santiago y creo que por Granero era. Y tú tenías un auto Fiat 125 en que lo único extranjero era el motor italiano. Todo lo demás era hecho en Chile. Pero al final sale más a cuenta comprar el auto y que esa actividad manufacturera elabore valor agregado al árbol que yo les decía, o al cobre, o al litio, o a la harina de pescado, o al salmón, o a la fruta. Ese es el camino. Y para que ustedes vean que esto no es ideológico, el socialismo de mercado, que es el experimento chino, exporta como condenado al mundo. Les paso un dato, el 90% de los zapatos que se usan en Chile son chinos. El 94% de los juguetes que se venden en Chile hoy día son chinos. Chinos comunistas, no vayan a creer que se les comen los dedos. No, son chinos. Más preguntas, ciudadanos. No te escucho, Guillermo. Acá hay una pregunta que cruza los temas de seguridad, libertad y justicia. Dice, en los últimos meses hemos visto una brutalidad policial que me imagino no se veía desde la dictadura. ¿Crees que debería haber una reformulación de esta institución? Bueno, de hecho en el Parlamento hay como 7 leyes que reforman a Carabineros. Y tienes razón tú, la represión a la revolución, a la rebelión de octubre fue, como es evidente, completamente excedida. De hecho, alumnos y profesores, en el Mercurio de hoy, viene el primer carabinero condenado a 5 años de cárcel por cuasi delito de homicidio. ¿Qué es lo que hizo ese carabinero sargento de las fuerzas especiales? Le disparó por la espalda a un ciudadano que caminaba por la vereda, está la imagen, un gas lacrimógeno que le llegó en la nuca, lo dejó con heridas musculares, 5 años de condena. Ahí te pongo un ejemplo, más allá de los 200 que perdieron parcialmente la vista, del ciudadano que quedó ciego. Es evidente que no se reaccionó proporcionalmente a la violencia desatada que también existía. No vamos a decir que aquí era para un lado no va. Pero yo creo que es fundamental. ¿Saben por qué? Porque en mi época de ministro yo hacía las encuestas y Carabineros tenía una marca impresionante. Era la institución más creíble y confiable en Chile. Increíble. Tal cual. Primero Carabineros, segundo la PDI, tercero la radio, cuarto la tele, quinto la radio. Y después de la rebelión de octubre, esa confianza cayó como en 20 puntos. Precisamente por las cosas que estamos hablando. Pregunta Joaquín, dice, ¿qué hay sobre el hecho de que no ha habido un recambio en los nombres en la política nacional? Y desde ahí yo le uno una pregunta más, porque efectivamente estamos viendo los mismos rostros, pareciera ser, ¿y qué pasa con el llamado a estas nuevas generaciones, a nuestros jóvenes? ¿Qué podemos hacer también los educadores para impulsar en ellos un compromiso político? Está tan desacreditada, pareciera ser hoy día la política de nuestros chiquillos tampoco no es que pareciera ser. Pero Marcela, no es que pareciera ser. Bueno, quise ser un poco más... La política, estimados ciudadanos... diplomática. Mira, la política, o sea, los políticos, los partidos, porque esa es la pregunta, ocupamos el último lugar en confianza y credibilidad, 2%. El drama es que el Parlamento tiene 4%.
de confianza. El Poder Judicial, 7. O sea, me mandé a guardar 2 poderes del Estado, el Parlamento y el Poder Judicial. O sea, evidentemente que hay una crisis, eso es obvio. Ahora el problema es que vamos a contar la crisis o la vamos a superar, porque es un problema de actitud. Ahora, yo quiero transmitirle a ustedes lo que yo hago con mis alumnos, ¿no? Bueno, quiero decirle que los alumnos de hoy día, de los últimos años, son completamente distintos a hace 15 o 20 años atrás. Están mucho más informados, están mucho más formados, tienen mucho más opinión que hace 10, 15 años atrás. Yo que he hecho clases seguía, claro. Pero alguna vez tuve un debate con mis alumnos porque levanté la mano cuando había que inscribirse para votar. Hoy día ustedes saben que la inscripción es automática y el voto es voluntario. Antes era al revés. Me levantaron la mano como 10 nomás, como de 30. Entonces miré a los otros 20 y les dije, ajá, ajá. ¿Y por qué no? Porque me da lo mismo. ¿Y te da lo mismo la beca? ¿Y te da lo mismo la gratuidad? ¿Y te da lo mismo el subsidio de vivienda? ¿Y te da lo mismo la norma laboral? Porque todo lo que les ha dicho lo define la política. Entonces, chicha o chancho. Pues si no es imposible. Y si los alumnos, el que tiene compromiso, como le hicimos al iniciar esta conversa, de salir a servir, se puede servir de la sociedad civil, sin duda. Se puede servir del sacerdocio como lo hace Osvaldo, o nosotros como profesores. Pero también se puede servir desde compartir una mirada al país, una visión del país. Y eso es la política. Finalmente los partidos son agrupaciones voluntarias de hombres y mujeres libres. Nadie está obligado. Pero lo menos es ir a votar. Lo menos. Cada 4 años. Cada 4 años. Si fuera todos los días. Entonces yo creo que... A ver, les voy a poner un ejemplo. Me estoy cansando, Marcela, así que voy a estar terminando. Okay. Les voy a poner un ejemplo que es súper personal, pero que vale la pena. Yo les decía que fui ministro 8 años del presidente Lago y la presidenta Bachelet. Tuve todos los símbolos del Estado. Auto, chofer, escolta policial, los mejores hoteles. Viajé poco, sí, ¿eh? Viajé muy poco. Participé en ceremonias de Estado en la moneda, con Juan Carlos de España, con Putin, con el líder chino, comiendo en la misma mesa. Todo eso pasa. Pero hay una cosa que no se me ha olvidado nunca. Y ni siquiera fue como ministro. Fue como subsecretario de Desarrollo Regional, que fue mi primer cargo en el gobierno de Lago. Y esa subsecretaría se encarga de fortalecer las comunas. Y por ahí por inaugurar en la ciudad de Viña del Mar, en la localidad de Reñaca Alto, población Glorias Navales, no se ha olvidado nunca. Hasta el día de hoy existe. El alcantarillado, que se llamaba caseta sanitaria. Y la caseta sanitaria de 3 por 3 metros tenía 2 cosas. Un water y un lavamanos. Entonces la presidenta de la Junta de Vecinos empezó a hablar y a agradecerme. Y yo la paré. Y le dije, perdóneme. Nosotros tenemos que pedirle perdón a usted. Porque el Estado de Chile los tuvo 40 años yendo al baño encuclillado a un hoyo negro. No a sentarse al baño, a encuclillarse en un hoyo negro y después hilarse las manos. Y en esa población la caca, al no haber alcantarillado, corría, los mojones. Ese hecho a mí me marcó de por vida. Y para mí es más importante ver esas caras que toda
la pirotecnia de Juan Carlos de España, comida en la moneda, salmón por aquí, trucha por acá, filete por acá, todo eso pasa, después vaya al baño nada más. Entonces también es muy importante, muchachos, que en sus opciones siempre miren el servicio público. Es claramente, esta es mi opinión, ¿no? Claramente donde se, ¿cómo le diría yo? Una sensación de que tú estás haciendo algo importante, no solo para ti y los tuyos, sino que para el resto. ¿Qué vida más vacía, digo yo, de que preocuparse solo de uno nomás, y de los tuyos, y de tus abuelos, tus papás? Es legítima, pero ¿por qué no salir un poquito a la reja? Cruzar al frente el barrio, la villa, la población. Eso da una gran satisfacción. Particularmente si ustedes han recibido, me imagino, la doctrina social de la Iglesia, el mensaje del Padre Hurtado, que mucha gente lo confunde. La gente cree que dando el 1% en la Iglesia está por otro lado. No, no. La mejor frase del Padre Hurtado, ¿cuál es? La caridad comienza cuando la justicia termina. La caridad no reemplaza a la injusticia. Se complementa. Marcela, he hablado 1 hora y 10 minutos. No, y lo agradecemos de verdad mucho, infinitamente, porque ha sido de verdad una muy buena hora para nosotros y creemos para nuestros chiquillos también. Siempre se hace corto el tiempo, así es que en una próxima oportunidad, Dios mediante, podamos tenerlo presente nuevamente. Llámeme, pues 2 o 3 meses más, lo hacemos de nuevo. Vamos a cobrar la palabra. Y cobre la palabra. Y si asume un cargo político también, porque de repente los políticos después se olvidan, ¿no? Falta mucho. No sabemos. No sabemos todavía. Puede ser que la historia diga otra cosa. Oye, estamos por aquí llegando ya a la finalización, sin duda, agradecemos el espacio, por ahí está nuestro director, como la congregación salesiana está organizada, hoy día tenemos en cada obra un director, un sacerdote, y la rectoría la llevamos los laicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, es un muy bonito modelo también porque compartimos la experiencia de la vida laical y la vida religiosa consagrada. Y él está aquí también y quiere darnos un saludo y por sobre todo agradecer. Así que por ahí está el padre Pedro Carrera. Creo que sí, está habilitado por ahí, padre Pedro. Padre Pedro, ¿dónde se encuentra? Por aquí ya aparezco. ¡Hola, hombre! Hola, muy buenas tardes, profesor. Profesor, porque creo que le gusta mucho eso por los 41 años que lleva de docencia, así que, y se ha notado también el diálogo que ha generado, así que ha sido un privilegio para nosotros poder contar con su presencia, donde ha generado esto que usted lo llamó una conferencia de prensa, ¿cierto? Porque ha hablado muy poco al comienzo, pero luego ha dado espacio también donde nuestros estudiantes se han visto muy participativos, y eso es muy bueno. O sea, destacar esto también, una cosa muy buena, y va en la misma línea de lo que usted planteaba, el tema de la formación humana, que es algo que no pasa, ciertamente, la técnica, la científica irá cambiando, pero la humana, y en esto estamos completamente de acuerdo, y para nosotros es súper importante, usted lo decía al inicio, que nosotros, ¿cierto?, nuestro lema es formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. Y en eso, de ser honestos ciudadanos, creo que ahí ha insistido mucho y muy bien en la educación cívica, lo que significa el compromiso de ser un honesto ciudadano comprometido con su país de manera activa, o sea, y dando muchas pistas cómo se puede generar un cambio en nuestra vida personal, en nuestra vida como sociedad. Creo que eso es muy bueno, que a nuestros estudiantes se les abran los horizontes, que podamos escuchar a una persona también que con la experiencia que tiene usted también de país, de sociedad, y que nos pueda iluminar, y también poder generar este espacio que para mí ha sido, ¿cierto?, valioso lo que nos ha entregado, pero también lo que ha generado, o sea, este gran espacio de preguntas, de que podamos nosotros decir, oye, mira, hemos tenido a un gran personaje de nuestra vida nacional que se ha dado el tiempo para estar con nosotros
para ayudarnos en este mundo que se empieza a abrir especialmente a los jóvenes de tercero y cuarto medio que ya miran la vida social de otra manera. Así que vuelvo a reiterar nuestras gracias, bueno, y ojalá lo podamos tener nuevamente con nosotros para Que seguir me cobre la palabra a la Marcela Guillermo, que fue el que me llamó. De todas Excelente. maneras, ahí lo ¿Ya? vamos a hacer. Mira, les propongo algo. Segunda quincena de septiembre, Perfecto. para que hablemos del plebiscito. Muy buena Excelente. idea. ¿Ya, pues? Vamos a cobrar la palabra. Ahí los chicos Ya. le dicen, gracias ciudadano Vidal. Muchas gracias por haber tenido la oportunidad de conocerlo. No, Así que les vamos a vaya bien, cobrar la cabros, palabra. que les vaya bien. Así Salir es. para Gracias. servir. Gracias. Ya, chao. Chao, Gracias por gracias. todo. ¿Ah?